En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Un saludo muy especial a todos los amigos y hermanos de nuestro canal de YouTube No Me Soltarás. Bienvenidos a este nuevo devocional. Gracias, quiero darles a todos por las suscripciones que hemos tenido en los últimos días. Ya son más de 911 suscriptores que tenemos en nuestro canal y son una bendición. Así que los invito a que se sigan suscribiendo, a darle muchos likes allí, a compartir este mensaje con otras personas y familiares y amigos, y también que le den a la campanita para que le lleguen estas notificaciones. Ayúdennos a difundir estos mensajes por YouTube. Bueno, en este día acabo de leer en el Evangelio de Mateo capítulo 3, desde el versículo 1 y hasta el versículo 12. En este pasaje encontramos muchas enseñanzas para nuestra vida, mis queridos amigos. Aquí encontramos algo muy interesante. Veníamos en el capítulo 1, capítulo 2, hablando acerca de Jesucristo, de José, de María, de todo lo que les había acontecido cuando Jesús nació, todo lo que había pasado en ese tiempo en la infancia de Jesús, hasta ese tiempo que ellos deciden volver a Israel y quedarse viviendo en la ciudad de Nazaret, en la provincia de Galilea. Mateo luego salta a la vida de Juan el Bautista, cuando ya Juan el Bautista ya es hombre, ya tiene una edad aproximada de unos 30 años quizás, y ya vemos aquí un escenario diferente. Han pasado muchos años y bueno, aquí aquí Mateo nos describe un pasaje muy importante acerca de la vida de Juan el Bautista. Juan el Bautista, como lo dice su palabra, porque él se dedicaba a bautizar al pueblo. En este pasaje que acabamos de leer, yo pues lo divido en 3 partes. La primera parte habla acerca de él, presentándose él, quién es él. Pero una segunda parte habla del llamado al pueblo, un llamado al arrepentimiento, y cómo el pueblo escuchaba la voz de Juan el Bautista, el mensaje que Juan el Bautista les predicaba, porque era un mensaje que tenía un contenido de arrepentimiento. Él les decía: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado.
Y una tercera parte también que habla de los líderes religiosos que actuaban con mucha hipocresía y que Juan el Bautista también aquí eh, los describe, eh, los detecta, ya sabiendo que esta gente no hacían un buen proceder o no actuaban como tenían que actuar o como Dios quería. Y al final hay una conclusión de lo que verdaderamente eh, quería enseñar Juan el Bautista con este mensaje de arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Si ustedes pueden notar, desde el versículo 1 y hasta el versículo 4 habla de Juan. Dice este pasaje que comienza hablando que en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto. Juan se dedica a predicar y la predicación de Juan era este tema: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Y el reino de los cielos era refiriéndose al Mesías que iba a venir, al Mesías que ya podía estar entre ellos. Y él dice que el por qué está él llevando a cabo esta serie de predicaciones. Y dice que era para que se cumpliera la profecía de Isaías 40, versículo 3. Aquí describe que él iba a ser una persona que clamaría en el desierto, que prepararía el camino del Señor y que él enderezaría las sendas para que cuando apareciera el Mesías ya el pueblo estuviera expectante ya de recibir al Mesías. Y parece ser que este mensaje empezó a llegar al corazón de la gente, porque a partir del versículo 5 y 6 dice que mucha gente salía de Jerusalén y de toda Judea, o sea, de toda la provincia de Judea y de todos los lugares alrededor del río Jordán, y venían a él para ser bautizados, y la gente confesaba sus pecados. Era una gente que tenía un corazón muy dolido, pero que no habían encontrado respuesta porque los líderes religiosos de esa época no habían llenado esa expectativa. Antes, más bien, estaban siendo oprimidos. Acuérdense que estaban bajo el imperio del gobierno romano, pero también los líderes y los gobernantes que estaban en ese tiempo oprimían al pueblo. Entonces la gente estaba muy mal, y cuando escuchan un nuevo mensaje de parte de Juan el Bautista, la gente viene en cantidad para ser bautizado y para que sus pecados fueran perdonados. Entonces dice que el versículo 6 que eran bautizados por él en el Jordán y confesaban sus pecados. Entonces hay una sensibilidad a la palabra. Y la invitación, mis queridos amigos y hermanos, es que nosotros hoy también seamos sensibles a la palabra, que podamos nosotros entregar nuestra vida al Señor Jesucristo, confesando nuestros pecados, arrepintiéndonos de todo lo mal que hemos hecho. El Señor es bueno y misericordioso para perdonar nuestros pecados. Él es grande y maravilloso. Y ya verás en la conclusión de este devocional lo que dice Juan acerca de Jesús. Esta es la primera y la segunda parte. Yo le decía que la primera parte describe lo que Juan vino a hacer, Juan el Bautista, y esta segunda parte que habla acerca del pueblo, y el pueblo tuvo sensibilidad al mensaje de Juan el Bautista. Pero la tercera parte, a partir del versículo 7, habla de los fariseos y de los saduceos, que eran dos grupos religiosos que tenían mucha influencia en esa época, pero que tampoco llenaba la expectativa del pueblo. Y Juan, una persona llena de Dios, los ve y mira cómo les dice: generación de víboras. Los compara con esos animales que son duros. La comparación generación de víboras es porque ellos eran duros en su corazón y venían como hipócritas. Como el pueblo estaba con Juan el Bautista, estos hombres
también querían ser protagonistas para que no fueran a decir, no, es que ellos, mira, no son sinceros, no hacen lo que Juan el Bautista está haciendo. Entonces ellos venían para hacer creer al pueblo que estaban arrepentidos. Pero Juan, lleno de Dios, les dijo, generación de víboras, o sea, hipócritas. Y hay una pregunta que él les hace: ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Era diciéndoles, ¿saben una cosa? El juicio final va a venir y ustedes no podrán escapar aunque vengan fingiendo arrepentimiento aquí. Su corazón está duro y lejos de Dios. Y el versículo 8 le dice, así que hagan frutos dignos de arrepentimiento, arrepiéntanse ustedes que tienen el corazón tan duro. Juan el Bautista fue duro con ellos, ¿ya? Entonces, cuando la gente tiene el corazón, si yo lo llevo a la actualidad, cuando la gente endurece su corazón a escuchar la voz de Dios, pues también pueden ser llamados generación de víboras, porque tienen el corazón duro, no le permiten la entrada al Espíritu Santo a que haga transformación en ellos. Ellos decían, y Juan aquí se los echa en cara, dicen, porque los saduceos y los fariseos decían, no, es que nosotros tenemos a Abraham por padre, y ellos creían que con decir que Abraham era su padre, ya, con eso podían ser salvos. Y Juan el Bautista le dice, no, es que no es por el hecho que ustedes digan que Abraham es su padre. Ojalá pudieran desarrollar la verdadera fe que desarrolló Abraham, porque no tenían la fe de Abraham. Abraham era un hombre lleno de Dios, un hombre que fue llamado el padre de la fe, y ellos querían escudarse en esto, pero no, ellos tenían el corazón lejos de Dios. Por eso Juan el Bautista les dice, hagan fruto, den fruto digno de arrepentimiento, de que ustedes estén arrepentidos. Y el versículo 10, hay una advertencia muy grande, y le dice, compara esta situación con un ejemplo y dice, el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y es echado en el fuego, refiriéndose a ellos. Los árboles eran ellos. Si no se arrepentían, pues iban a ser cortados y iban a ser echados al infierno. Al infierno, así, todo árbol que no da fruto, si las personas, tú y yo, no damos frutos de arrepentimiento, mis queridos amigos y hermanos, estamos en peligro de irnos a una eternidad sin Cristo, al infierno. Y la conclusión, que a partir del versículo 11 y 12, la conclusión de Juan el Bautista es que dice, miren, yo a la verdad los estoy bautizando en agua para arrepentimiento, para que vengan, confiesen sus pecados y se arrepientan. Pero el que viene tras mí, refiriéndose a Jesús, dice que no era ni digno, ¿ya?, cuyo calzado yo no soy digno de llevar. Miren, Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Por eso era que Juan el Bautista fue llamado a preparar, como dice la profecía, fue llamado a preparar el camino del Señor y a enderezar la senda. Ya el pueblo estaba casi listo, lo que escucharon, lo que fueron sensibles al mensaje de Juan. Y cuando viniera Jesús, Él terminaría de hacer un trabajo, y era llenarlos del Espíritu Santo, llenarlos del fuego del Espíritu Santo. Y el versículo 12 es una advertencia para todos. Dice, su aventador está en su mano. El aventador era una herramienta que usaba el campesino para tirar la cosecha. La alzaba hacia arriba, la tiraba hacia el aire, y dice aquí, su aventador está en su mano y limpiará su era, o sea, la tierra, la que había sido cultivada, y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego, que nunca se apagará. La gente que es dura de corazón es comparada con la paja que es echada en el fuego,
Pero los que son sensibles a la voz de Dios, entonces ellos son como el trigo que son recogidos en granero y estarán con el Señor para siempre. Que tú y yo, mis queridos amigos, seamos ese trigo, que podamos escuchar la voz de Dios, que tú puedas escuchar este mensaje, que tú puedas sentirte digno de escuchar la voz de Dios. Abre tu vida, abre tu mente y abre tu corazón a la palabra. Bueno, Dios te guarde, Dios te bendiga. Gracias por escuchar hasta el final este devocional y nos vemos en un próximo devocional. Bendiciones.